Diálogo directo. 12:47 minutos, superados algunos inconvenientes de conectividad con nuestra invitada. Saludamos a Ana Delgado, presidenta de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador. Señora Delgado, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Bienvenida, le saluda Licenia Espinel. ¿Cómo está la situación en la red privada, tanto de clínicas como hospitales en la provincia de Pichincha y en especial en la capital de la República, una de las ciudades al momento con el mayor número de casos confirmados de coronavirus? Bienvenida. Muchas gracias. En este momento, la situación de las clínicas y hospitales privados que son miembros de ASPE es preocupante. Nosotros estamos trabajando al límite de nuestra capacidad, tanto en los servicios de UCI como de hospitalización y en emergencia. ¿Hay camas disponibles al momento o es verdad, como aseguran varios ciudadanos a través de redes sociales o han denunciado, para utilizar un término más cercano a la realidad, que tienen que ser un verdadero peregrinaje por los centros de salud privados también, al igual que en los públicos, para conseguir una cama en los cuidados intensivos, pero lamentablemente no tienen esa suerte? Sí, nosotros estamos al límite, no tenemos una cama de terapia intensiva libre, todas están ocupadas. ¿Han mantenido diálogos con las autoridades de salud nacionales para analizar esta situación? ¿Le han explicado al ministro de Salud cómo está atravesando ustedes esta crisis sanitaria con sus hospitales, sus clínicas en su máxima expresión, totalmente llenas? Sí, nosotros mantenemos un diálogo permanente con el ministro de Salud, con su equipo de trabajo, también con el IES. Todos conocemos la situación en la que estamos. Y ellos conocen que nosotros, entre los miembros de ASPE, estamos a full. No tenemos, pues como le decía antes, ninguna cama disponible en terapia intensiva. Estamos llenos también en hospitalización. Esa es la situación que han enfrentado todas las ciudades, todos los países del mundo en donde que estamos ya pues con la pandemia, ¿no? Yo creo que todos los sistemas de salud finalmente se ven rebasados por una pandemia pues que se propaga con mucha rapidez, especialmente cuando la ciudadanía no toma las medidas. Y no toma las medidas no porque no quiere muchas veces, sino que todos conocemos, y en Quito ocurre esto, hay un porcentaje elevado de población informal que tiene que salir a trabajar. Tenemos pues ya más de 3 meses en esta situación y entendemos que esas familias tienen que trabajar porque si no, pues no pueden llevar el alimento a su casa. Entonces, esta situación empeora la condición de los hospitales y clínicas, nosotros dentro de ellos, porque simplemente pues la población se enferma, no acude a las unidades de salud cuando la enfermedad comienza, que sería lo mejor, para evitar llegar a una situación extrema donde se necesite cuidados intensivos y pues como lo vemos en la ciudad de Quito ya no hay capacidad para poder brindar esos servicios, ¿no? ¿Existe la posibilidad, señora Delgado, de ampliar el número de unidades de intensivo, de camas en estas unidades? ¿Existe esa posibilidad de que como sector privado, ustedes que tienen mejores recursos que en el sector público, puedan ampliar la capacidad, o es una situación bastante compleja de implementar? Nosotros nos hemos ampliado en la medida de nuestra capacidad. Por ejemplo, uno de nuestros miembros, la Nova Clínica, tenía al inicio de la pandemia, tenían siempre 7 camas de cuidado intensivo y habían destinado 2 para COVID y 5 para pacientes con otras patologías. En este momento la Nova Clínica tiene 6 camas de terapia intensiva destinadas a COVID y solo 1 para otras patologías. Esto tiene un costo muy grande porque por esa única cama de terapia intensiva en otras patologías hay que mantener personal, los equipos, etcétera, etcétera. Eso significa un costo alto para una sola cama. Sin embargo, esa es la realidad. Lo han tenido que hacer para poder brindar pues un mejor servicio y poder atender a un mayor número de pacientes afectados por COVID-19. En medio de esta situación, ¿qué está pasando con las derivaciones que se suelen hacer de los hospitales públicos hacia la red privada, especialmente del IES? ¿No están recibiendo ningún paciente derivado de las entidades públicas? Desde hace varias semanas, ya yo diría más de un mes, ya no podemos derivar al IES ni al Ministerio de Salud, ya no podemos derivar porque
porque ellos también tienen una lista de espera en terapia intensiva y no nos pueden derivar a nosotros porque también nosotros estamos llenos, es decir, ya conocemos la situación, es muy difícil para nosotros. Entendemos que en los hospitales del IES se ha hecho un esfuerzo y un trabajo realmente que debe ser reconocido, ¿no? El Hospital del Sur ha dado una lección de la manera, de una buena manera de atender a los pacientes. Se han ampliado en toda su capacidad, han aumentado el número de camas tanto en hospitalización como en UCI, pero ya en este momento pues ellos tampoco tienen capacidad, igual que nosotros. Es ya un problema de la ciudad, ¿no? El ministro de Salud nos ha dicho que ellos van a incrementar el número de camas. Nos lo dijo hace 15 días en una reunión que mantuvimos con él, donde nosotros también le hicimos conocer nuestra situación. Pero en este momento creo que lo importante es que la ciudadanía colabore. Ustedes, los medios de comunicación, tienen un rol muy importante que jugar en este problema. Creo que hay que hacer un llamado a la población para que cuando aparezcan los síntomas vayan a las unidades de salud, para que les den la atención y parar el avance de la enfermedad. Ojalá esto sea posible, pero con la ayuda de los centros de salud se puede conseguir para que no lleguen los pacientes a una situación grave, como está ocurriendo en este momento, porque ya no hay, pues, al menos nosotros en la red privada y en los miembros de ASPE no tenemos capacidad, porque un paciente en UCI tiene una estancia mínimo de 15 días. Entonces no hay una cama libre sino en 15 días, cuando el paciente, y esos 15 días, 3 semanas a veces, ¿no? Entonces eso es lo que hay que evitar, que la población se enferme de gravedad y necesite una UCI en una situación en que ya no tenemos disponibilidad en la ciudad, ¿no? ¿Qué está pasando, señora Delgado, con los pacientes que llegan a las entidades de salud privadas y si ya están al límite? ¿Qué pasa con esas personas? ¿Ustedes no los pueden recibir? ¿Y ellos qué pasa? Nosotros les damos la atención necesaria, inclusive pues se puede brindar en ocasiones oxígeno, pero el problema es cuando necesitan UCI. En ese momento nosotros tenemos que decirle a los familiares que no los podemos atender porque ya no tenemos UCI. Ese es el problema. Nuestros gerentes, nuestros directores médicos, nuestros profesionales nos han dicho esto la semana pasada. Ellos enfrentan una situación muy dura, ¿no? Decirle a un familiar, no lo podemos ingresar porque su paciente necesita UCI y nosotros ya no la tenemos. Si lo ingresamos acá, no le podemos dar el cuidado que él necesita. Es una situación muy dolorosa. ¿Tienen, igual que en el sistema público, una lista de espera de cuántas personas en el sistema privado? Esto varía, ¿no? Pero entiendo que alrededor de 50 tenían en espera, tanto entre el IES y el Ministerio de Salud. Es lo que nosotros conocemos. Entonces ya. Pero en el sistema privado, ¿ustedes tienen cifras de cuántas personas estarían en espera por utilizar una unidad de cuidados intensivos? ¿Perdón? No escuché. Delgado, que en el sistema privado, al igual que en el sistema público, existe una lista de espera de pacientes por ingresar a una unidad de cuidados intensivos. Nosotros también tenemos pacientes en emergencia que los mantenemos lo que más podemos hasta que haya una cama desocupada. También tenemos ese tema, igual que está ocurriendo en el IES y en el Ministerio de Salud. ¿Y tienen cifras de cuántos pacientes están atravesando esta situación en el sector privado? Porque en el sector público el ministro reconoció que en el sector público hay una lista de espera de 50 personas para utilizar una unidad de cuidados intensivos. Esta lista que ustedes tienen, o estos pacientes que ustedes tienen en emergencia también esperando para utilizar una unidad de cuidados intensivos, ¿a cuántas personas asciende o cuántos pacientes están en esta situación? No le puedo dar esa información en este momento. No le podría dar, es una situación muy cambiante, pero en este momento no la tengo. Señora Delgado, el mes de julio el sistema privado de salud comenzó completamente lleno. ¿Esa situación no ha variado desde el 1 de julio hasta el 8 de julio que estamos ahora? Sí, claro, no ha variado. Para nosotros la situación comenzó un poco antes incluso, ¿no? Esta situación compleja. No ha variado. Lo que pasa es que en los meses anteriores nosotros teníamos la posibilidad de derivar nuestros pacientes que necesitaban UCI a las instituciones de la red pública. Nosotros hicimos ese acuerdo a fines de enero de este año
en las primeras reuniones, cuando la pandemia no había llegado al Ecuador, pero ya teníamos las noticias de China, fuimos invitados por la autoridad sanitaria y en esa para una serie de temas, ¿no? Uno de ellos fue contribuir al documento que se estaba elaborando por parte del Ministerio de Salud en ese momento, que tenía como por nombre lineamientos operativos de respuesta frente a coronavirus COVID-19. Fue el primer documento que salió en el país donde se establecía lo básico, y en el marco de la discusión de ese documento hicimos el acuerdo que la red pública en un primer momento se hacía cargo de los pacientes con COVID y que nosotros les atendamos a los pacientes no COVID. Entonces eso se hizo en una primera etapa. Entonces cuando a nosotros nos llegaba un paciente con COVID, nosotros lo que hacíamos era derivarlo a la red pública. Eso se hizo, por ejemplo, en Guayaquil con el paciente índice, el primer paciente que tuvo COVID en el Ecuador, reconocido oficialmente. Entonces nosotros teníamos en ese momento la posibilidad de cumplir con este acuerdo, es decir, llamábamos a la red pública y nosotros podíamos derivar a los pacientes. Con el paso del tiempo, cuando la situación se complica, ya eso ya no es posible, porque ya la red pública nos contesta que ya no tienen capacidad, entonces nosotros ya no podemos derivar. Pero y también en Quito, en Cuenca, en Loja, ya comenzaron a llegar pacientes privados que iban a nuestras instituciones para atenderse de COVID y teníamos que atenderlos, ¿no? Entonces, pero la situación se fue complicando, como todos conocemos, y ya pues desde junio, yo dijera la segunda quincena de junio y julio, pues la situación se ha vuelto ya mucho más compleja. Le queremos agradecer, señora Delgado, por su presencia en nuestro virtual, telefónica, vía telefónica en nuestra segunda edición. Esta es la realidad que se vive en el sistema privado de salud por consecuencia de la crisis sanitaria generada por el coronavirus. No hay espacios en las unidades de cuidados intensivos, como nos ha ratificado Ana Delgado, presidenta de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador. Muchísimas gracias, señora Delgado. Muchas gracias a usted. Punto Noticias, conectando a la gente.